Bienvenidos, bienvenidas. Es siempre un gusto muy grande recibirlas en este espacio de formación de nuestro colegio profesional. Nos interesa en estos espacios que propiciamos, que promovemos, pensarnos y pensar nuestras prácticas desde diferentes posicionamientos teóricos, ¿sí? Los posicionamientos que van nutriendo a la psicopedagogía. Les volvemos a agradecer la presencia. Le damos una especial bienvenida a la querida Mónica Quino. Yo pensaba, ¿no? Una profesional respetada y respetuosa. Una profesional íntegra, muy formada en lo suyo, muy formada en nuestra disciplina. Así que bueno, va a ser un gusto que podamos compartir este espacio. Nos alegra mucho y que estén presentes y que puedan aprovechar esta instancia, ¿sí? Bueno, los dejo con María Inés Gualtos, que va a presentar a Mónica. Bueno, Gracias. buenas tardes a todos. Renovar el agradecimiento de Rubí, la bienvenida a todos y todas las y los colegas. No sé si hay algún colega varón, yo en mi pantalla no veo ninguno, pero por ahí está en otra pantalla. Y bueno, a mis compañeras de comisión directiva, a Soledad Angelucci y a Ethel Steinman. Nosotros integramos la comisión de formación, y bueno, logramos, gracias al sí de Mónica, concretar este espacio que surge un poco en respuesta a las respuestas de ustedes a la encuesta que nosotros formulamos hace un tiempo y que renovamos, tratamos de renovar año a año, para indagar cuáles son las necesidades de los y las colegas. Este espacio es una suerte de continuidad de la formación que tuvo lugar también de manera virtual en el 2021 y que tuvo una respuesta a la convocatoria muy importante. Sabemos que es una temática que convoca, que es relativamente nueva y que, bueno, como todo, siempre hay para aprender. La idea es que en esta propuesta titulada Evaluación Psicopedagógica Neurocognitiva, la relevancia del análisis cualitativo en el proceso diagnóstico, pueda ser un espacio de escucha, de intercambio, donde se puedan plantear las dudas. Mónica, un poco lo que nos sugirió es que no esperemos al final de la ponencia para formular las preguntas, sino que a medida que vayan surgiendo las dudas, las inquietudes, puedan, no sé si quieren levantar la manito, si alguien sabe cómo ponerla en el chat, o bien escribirla a la pregunta. Nosotros vamos a tratar, o Mónica tal vez, pobre, si la ve, si no nosotros cortaremos, interrumpiremos, cosa que no quede descontextualizada esta inquietud y pueda hacerse más rico y más ameno el intercambio. Vamos a recordar un poquito algunos de los antecedentes de Mónica, que todos la conocemos, pero bueno, por ahí, para los que no la conocen bien, es licenciada en psicopedagogía, concluyó el ciclo de licenciatura, también es maestranda de la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de la Flaxo, con el director doctor Mario Carretero. En cuanto a su experiencia laboral, trabaja en clínica psicopedagógica, es cofundadora y coordinadora del equipo interdisciplinario IDEA, es supervisora de profesionales del área, coordinadora de la carrera de psicopedagogía de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe,
docente de distintas cátedras en la carrera de psicopedagogía de la misma universidad, directora del posgrado de actualización en neuropsicopedagogía clínica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica desde el año 2017, fue disertante en distintos congresos, coordinadora del ciclo de formación integral para terapeutas IDEA Santa Fe, coordinadora de la diplomatura Nivel Básico Introductorio al Modelo DIR, desarrollado durante el año 2013 en la Universidad Católica de Santa Fe, y coordinadora de talleres para profesionales y docentes. Bueno, a mí no es a quien quieren escuchar a Mónica, así que hasta acá llegamos con la presentación, le damos la palabra a Mónica, y en cuanto a las preguntas, pueden ir después mechándolas a medida que vayan surgiendo las distintas dudas. Moni, te damos la palabra, adelante nomás. Bueno, muchas gracias, les agradezco primero al colegio, creo que estos espacios de intercambio activa y potencia la relación que tenemos entre todos los colegas, que muchas veces no tenemos la oportunidad de encontrarnos físicamente, y creo que estas instancias en que podemos compartir lo que estamos haciendo, lo que estamos estudiando, realmente genera una sinergia muy positiva. Me parece muy interesante el esfuerzo del colegio, porque es todo un esfuerzo en diseñar estos espacios, así que bueno, agradecida por la confianza que me hayan invitado, y a todos los que se sumaron, bueno, también. Invitarlos, refuerzo esto que decía Inés, la idea es que el intercambio sea fluido, si tienen que interrumpir, interrumpen. Siempre es difícil cuando uno va a preparar una ponencia de este tipo, saber ajustarlo a las expectativas de los que van a asistir, ¿no? Uno dice, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Cómo lo diseñamos? A veces cuesta intuir por dónde vendrá la expectativa de ustedes. Así que si mi supuesto no está muy cercano a la realidad, ustedes me van acercando, con sugerencias, con preguntas, con comentarios, y ahí nos vamos acomodando un poco. ¿Les parece? Sí. Esto está bueno porque yo digo algo, intuyo que ustedes dicen que sí, sigo para adelante muy convencida. Bien, bueno, les voy a compartir pantalla. Ahí vi que tenemos un varón de Rafaela. Bienvenido, Rafael. No sé si hay alguien más. Ustedes me dicen si se ve la pantalla. Sí, se ve bien, Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, yo acá la tengo con un poquito de delay, pero bueno. Bueno, como decíamos, ¿no? El tema que nos convoca hoy es hablar un poquito acerca de la evaluación psicopedagógica neurocognitiva. Y dentro de lo que es la evaluación neuropsicopedagógica, la idea es que conversemos un poquito acerca de la relevancia que tienen los análisis cualitativos, ¿no? A veces estamos muy enfocados en lo cuantitativo, y hay aspectos cualitativos muy relevantes en los que tenemos información bastante actualizada que puede venir a iluminar nuestras interpretaciones. Para comenzar, la compro un poquito lenta. Vamos a esperar la que no quiere pasar la pantalla. Ustedes no ven el cambio de pantalla, ¿no? No, por el momento no. Ajá, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Porque algo... Vamos de vuelta ahí. Uh-huh. De vuelta. Me quedo fijada. Por ahí. Acá. Ahora sí.
Bien, muy bien. Bueno, entonces les decía, vamos a recuperar un poquito el temario ambicioso que puse el día que Sole me dijo pasarnos un temario. Después yo dije, en el tiempo que tenemos no sé si llegamos, pero bueno, la idea es que veamos ágilmente los principios de la evaluación neuropsicopedagógica, que veamos las posibilidades y los límites de la evaluación estandarizada. Luego la idea es presentarles, quizás algunos de ustedes ya habrán escuchado, el término evaluación dinámica, que es una evaluación derivada de los aportes de la Escuela Histórico-Cultural Vygotskiana, con un continuador de Federstein, para luego, si llegamos, pensar en la evaluación e intervención y ver un ejemplo que sería el ejemplo de los procesos lectores, tomarlo ahí como pretexto para poder hacer una aplicación de todo lo que vayamos conversando. Entonces, en principio... Pero yo no estoy, salgo. Bien, en principio vamos a definir qué es la neuropsicología, ¿no? La neuropsicología es una disciplina, una ciencia aplicada, que viene de las neurociencias. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está, bien. Sí, vamos a agradecer que silencien por favor todos los micrófonos. Bien, después lo abren cuando quieren consultar. Decíamos, es una ciencia aplicada que viene de las neurociencias y que va a estudiar la particular relación que encontramos entre el cerebro, la mente y la conducta, ¿no? Nosotros todos sabremos un poco que, bueno, a diferencia de otros órganos del organismo, el cerebro tiene la capacidad de generar la mente, ¿no? La conciencia, la mente es algo que hemos estudiado durante mucho tiempo y que ha capturado la atención tanto de científicos como de filósofos, y cada día podemos conocer un poquito más. Podríamos quizás consensuar en que la mente está compuesta por un conjunto de procesos, y que estos van a estar guiados especialmente por el lenguaje, van a estar andamiados en la memoria, y van a ser individualizados de acuerdo a la percepción individual de cada uno, y a la interpretación particular que cada uno de nosotros hacemos de nuestra vida. Es un gran tema de estudio que es imposible de abarcar, pero en el que vamos avanzando, y que también sabemos que muchas veces es el asiento de algunas patologías, de algunas alteraciones, y que esas alteraciones, esas patologías se expresan a través de la conducta, se expresan en el plano del comportamiento, y esta es la puerta de entrada por la cual nosotros se nos hace accesible, ¿no? Lo podemos llegar a conocer. Entonces, esa particular relación entre el sustrato neurobiológico, las funciones cognitivas a las que vamos a llamar mente, y la expresión de dichas funciones, es el objeto de estudio de la neuropsicología. Nosotros vamos a tratar de pensar cómo la evaluación neurocognitiva puede ser una instancia particular dentro del proceso diagnóstico psicopedagógico. No lo agota, no lo completa, es una instancia más que deviene a ser útil en una determinada circunstancia, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales, vamos a primero definir qué es una evaluación para nosotros, ¿sí? Les propongo esta definición muy sencilla. La elegí justamente por lo simple que es. Dice que la evaluación es una manera de comprender, acá dice a los niños, Sattler, pero nosotros podríamos ampliarlo, podríamos decir a los individuos, a fin de tomar decisiones informadas acerca de ellos. Me parece muy interesante estos dos componentes, ¿no? La comprensión por un lado, y la toma de decisiones informadas por el otro. Me detengo en la comprensión, lo primero que surge en mí es la imagen de los recortes o los sesgos, ¿no? Todo ejercicio comprensivo tiene un sesgo particular según quién es el que comprende, ¿no? Entonces nos va a pasar que la realidad está accesible para todos, pero nuestra comprensión es limitada, siempre es subjetiva, y siempre la realizamos a partir de nuestra particular manera de comprender el mundo. Ahora bien, más allá de esos sesgos individuales que cada uno de nosotros tenemos, también es cierto que por momentos se torna necesario hacer algunos recortes, ¿no? Nuestra capacidad de conocer es limitada, por lo tanto no podemos conocerlo todo. Cada uno de nosotros ha tomado y toma decisiones cotidianamente acerca, bueno, cuál es el ámbito de expertise en el que se quiere formar, en el que quiere intervenir. Y eso hace que tengamos determinados recortes.
En el caso de este tema en particular, en sí mismo es un recorte, porque esta es una evaluación que se orienta a comprender determinados procesos neurocognitivos. No vamos a comprender la complejidad del individuo, sino este aspecto de su vida. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a pensar juntos cuál es el objetivo principal de una evaluación neurocognitiva. ¿Para qué? Decimos que una evaluación neurocognitiva tiene sentido cuando queremos determinar la presencia de cambios cognitivos y del comportamiento en individuos de quienes sospechamos una alteración o una disfunción cerebral. Es decir, no cualquier individuo necesita una evaluación neurocognitiva, sino que hay una hipótesis diagnóstica que nos orienta acerca de la presencia de alguna alteración o disfunción, y eso justifica, ¿no?, la evaluación neurocognitiva. Esto es muy importante, porque si no tendemos a querer evaluar a todo el mundo cuando no es necesaria esta evaluación, ¿no? La investigación, en cambio, de la neuropsicología clínica ha aportado mucha información acerca del patrón, la progresión, los correlatos neuropsicológicos de los trastornos cognitivos, y cómo esto se puede asociar a determinadas enfermedades e incluso a cuadros psiquiátricos. Entonces, esta posibilidad de identificar estos patrones de habilidades que pueden estar conservadas o alteradas, nos permite comprender diferentes etiologías de base neuropsicológica. Entonces, toda evaluación neurocognitiva va a buscar comparar el desempeño de un individuo al que estamos evaluando con el desempeño de otras personas con quienes comparta la misma edad, escolaridad y nivel sociocultural. Y para esto contamos con instrumentos que están validados científicamente. La gran pregunta ¿es imposible no comparar? Cada vez que estamos evaluando, sea que lo hagamos con un instrumento o sea que lo hagamos con la observación, ¿no estamos comparando? La comparación es parte del proceso comprensivo. Uno puede comparar con aquello que esperaría del individuo. Uno puede comparar con las hipótesis diagnósticas que formula en determinado momento. En la evaluación neurocognitiva, esa comparación se correlaciona con el desarrollo esperado en determinada edad cronológica en personas que han recibido determinado nivel de escolaridad y que comparten un contexto sociocultural, porque podemos concluir que hay determinadas cuestiones de la arquitectura cognitiva que compartimos los seres humanos. Para esto, a lo largo de la historia se han desarrollado instrumentos que en algún momento no fueron muy buenos instrumentos, que tenemos realmente un desempeño psicométrico muy bueno, pero que es cierto que a los inicios de la vida psicométrica teníamos bastantes dificultades, pero estos instrumentos nos permiten medir con cierto grado de precisión estas cuestiones del desarrollo que comentaba recién, ¿no? Entonces, por ejemplo, una prueba neuropsicológica puede ser la fluidez verbal, ¿no? Entonces yo puedo saber que más o menos esperamos a determinada edad, determinada cantidad de que las personas podamos dominar determinada cantidad de palabras. Supongamos que digamos, bueno, una persona de alrededor de 15 años debería de poder formular palabras alrededor de entre 15 y 20 palabras por minuto, ¿no? Entonces sospecho un compromiso del lenguaje, una dificultad en la salida de la información, y tomo una prueba en particular, para que tengo ya una expectativa de resultado para poder comparar en qué medida el sujeto que está siendo evaluado se acerca a esa media poblacional o no. ¿Qué es una batería neuropsicológica? Un conjunto de pruebas que en conjunto van a tratar de explicarnos el funcionamiento o el perfil neurocognitivo de este individuo. En nuestro país tenemos algunos problemas con esto. El primero es que contamos con pocas medidas normativas acerca de nuestra población. Otra dificultad que tenemos es que muchos instrumentos con los que contamos no están adecuados a nuestro entorno sociocultural. Y la otra dificultad que tenemos es el costo excesivo de estos instrumentos. Entonces, contamos con herramientas, pero muchas veces estas herramientas
no son utilizables en la medida en que esperaríamos. Por ejemplo, quienes trabajamos en evaluación, estamos en la disyuntiva, me fui de largo, ahí, WIS 5, WIS 4, ¿cuál podemos usar? ¿No? Entonces, son dos herramientas que están organizadas para que podamos evaluar determinadas funciones cognitivas. WIS 4 es un instrumento que está adecuado a nuestra población, está adaptado. Hay un trabajo muy interesante de Bredla y Taborda, dos investigadoras argentinas, que hicieron todo el ajuste para que se corresponda con nuestra población. Lo bueno de WIS 4 es que no solo se hizo con población de Buenos Aires, sino que se hizo con población de San Juan, San Luis y Corrientes, lo que acerca un poquito más a la realidad sociocultural del interior del país. Y tiene una muy buena adaptación incluso lingüística para hacerlo más accesible. Pero es cierto que a nivel de sustentos teóricos es más bien una batería cognitiva que neurocognitiva. El gran aporte de WIS 5 es que incorpora una lectura neurocognitiva y organiza mejor, valida mejor algunos de los instrumentos diagnósticos. Ahora yo les voy a comentar un poquito algunas observaciones. Pero tiene un límite importantísimo. Si consensuamos y estamos de acuerdo en la importancia de la medición, no da igual que los baremos no sean argentinos. Cuando uno compara los resultados de población chilena, mexicana y española con los argentinos, notamos muchas discrepancias. Y a veces estamos más cercanos de nuestro funcionamiento a los baremos españoles que a los chilenos. Entonces, si lo vamos a usar como una medida para correlacionar el rendimiento de un individuo con el desempeño que esperamos en su media poblacional, no podemos usar WIS 5. Ahora, que yo no puedo usar WIS 5 para tomar la medida, no quiere decir que no lo pueda usar para hacer análisis cualitativos. No quiere decir que no puedo tomar las nuevas bases teóricas y leer WIS 4 a la luz del WIS 5. ¿Vamos hasta ahí? ¿Están durmiendo o están presentes? ¿Estamos? Bien, me avisan, ¿eh? Antes de roncar me tienen que avisar. Estamos. Bien, bien. Conocer acerca de los tipos de puntuaciones y la modalidad de baremación es esencial si quiero hacer evaluaciones neurocognitivas sólidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta coser, ¿vieron? En mis ratos libres, coso. Y algo que cuido mucho es que nadie me agarre el centímetro, porque el centímetro, si me lo estirás, ya perdió el valor para aquello que fue hecho. Ya no mide lo que decía medir. Pero lo mismo nos pasa cuando los baremos no son poblacionales. Otra dificultad que tenemos en Argentina, con nuestro territorio tan amplio y con la hermosa diversidad cultural que tenemos, es que muchas veces los baremos porteños no reflejan la idiosincrasia del interior. Hemos hecho algunas aproximaciones ahí comparando baremos uruguayos en test como el TECLE, el TEO, y se acercan mucho más al rendimiento santafesino que cuando nos comparamos los santafesinos con Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos límites que tenemos y que tenemos que ser conscientes de la regla que tenemos para medir y cuáles son los límites de esa regla. Entonces, por ejemplo, hablando de puntaje, tomo el protocolo de WIS 4, ¿no? Ustedes saben que cuando la persona realiza alguno de los subtests, obtiene una puntuación directa. Esa puntuación directa estadísticamente se compara y se establece una puntuación que llamamos escalar, y esa puntuación nosotros la trasladamos a este dispersigrama. Un aspecto sumamente importante es conocer cuál es la lógica psicométrica entre las medias y los desvíos estándares. Muchas veces puntuamos, bueno, dio 10, está bien, bueno, no, dio 7, qué bajito, pero nos quedamos sin poder hacer un análisis más interesante. Yo sé que 10 es la media estadística, quiere decir que la mayoría de la población que realizó esa prueba, de manera esperada, obtuvo una puntuación de 10. Pero sé que hay un nivel de dispersión, y en WIS esa dispersión es de 3 puntos. ¿Qué me quiere decir? Que por debajo de
7 voy a estar frente a un caso significativo de descenso en el rendimiento. Y por sobre 13 voy a estar en un caso de alto rendimiento. No es un dato menor, porque muchas veces no sabemos comparar o analizar estas variables y perdemos cuestiones de interpretación muy interesantes. ¿Cuándo estoy ante una disfunción? Cuando caigo por lo menos un desvío en relación a la media. ¿Cuándo es un compromiso severo? Cuando caigo por lo menos 2 desvíos en relación a la media. Muchas veces nos encontramos interpretaciones acerca del WIS que son peligrosas, cuando a veces nos aventuramos a decir que hay compromiso intelectual. En realidad, WIS nos está mostrando que hay una disfunción cognitiva, que no es lo mismo que una discapacidad intelectual o un compromiso intelectual. Los compromisos intelectuales se caracterizan por ser homogéneos y globales, y las disfunciones se caracterizan por ser alternadas, discrepantes. Entonces yo digo, cuando obtenemos esas puntuaciones acerruchadas, tipo electroencefalograma, seguro no estoy frente a un caso de compromiso intelectual. Muchas veces nos encontramos con evaluaciones donde se aventura esto quizás porque el numerito global dio un CI descendido, pero ese CI descendido no es fiel estadísticamente, no es fiable estadísticamente, porque guarda en sí muchas discrepancias, ¿no? A veces encontramos personas que han sido derivadas a escuela especial bajo sospecha de compromiso cognitivo, y a lo mejor lo que teníamos era un trastorno en la memoria que comprometía habilidades verbales y eso hacía descender el CI, ¿no? Bien, esto mismo que estamos viendo en la hoja de las puntuaciones escalares lo podemos pensar en los percentiles, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la media, cuando medimos en percentiles, es 100, y los desvíos estándares son de 15 puntos. Entonces, una puntuación por debajo de 85 revela compromiso, y por sobre 115 revela un alto funcionamiento. Siempre que sea homogéneo, ¿sí? Si no es homogéneo, no va a ser fiable como medida de capacidad intelectual, y sí va a ser una herramienta que va a brindar información acerca del funcionamiento de manera cualitativa. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, además, la evaluación neurocognitiva, además de hacer esta comparación a través de mediciones psicométricas, también va a realizar una interpretación acerca de ese patrón o perfil individual de funcionamiento. Y aquí es donde cobran relevancia los aspectos cualitativos, ¿no? Dentro de esos aspectos cualitativos, un dato importantísimo es la formación del evaluador, porque para poder avanzar en el análisis, el evaluador tiene que ser muy sólido a nivel teórico acerca de cuáles son los componentes cognitivos que componen cada una de sus pruebas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y a su vez tengo que ser consciente de los límites de la evaluación psicométrica. La evaluación psicométrica no agota el diagnóstico, es un dato más, ¿no? Es un parámetro más que me permite interpretar, pero necesito buscar más información. Un aspecto importante es sumar datos acerca del desempeño adaptativo del sujeto. Por ejemplo, decimos, no podemos determinar un compromiso intelectual, una discapacidad intelectual, sin tener datos acerca del desempeño adaptativo de una persona. Para obtener datos del desempeño adaptativo, puedo mantener entrevistas con los cuidadores, entrevistas con los docentes, y cuento también con herramientas, las escalas adaptativas, para hacer un relevamiento más organizado de esa información. Yo tengo que ser muy consciente como evaluador que las escalas adaptativas tienen un gran sesgo de parte de la persona que es entrevistada. En el ámbito norteamericano se usa mucho entregarte la encuestita y vos me la devolvés. Y en realidad eso tiene poco valor clínico, porque me estoy perdiendo lo más interesante, que es mantener una conversación con el otro, donde puedo yo discriminar desde dónde está diciendo lo que está diciendo, para luego interpretar adecuadamente la información que nos da. Con niños lo vemos mucho, cuando
sospechamos compromisos a nivel de impulsividad, hiperactividad, desajustes conductuales, las escalitas de entrevista para docentes o para padres. En realidad, eso debería darse en el contexto de la entrevista clínica. Y en ese contexto de entrevista clínica es el terapeuta que va direccionando qué dato es relevante consultar, y especialmente, no para tomar directamente lo que el otro tiene para decir, sino para poder interpretar desde dónde el otro hace la observación que hace. No sé si soy clara allí, si no me interrumpen. ¿Sí? Muchas veces yo tengo una orientación sistémica, aparte de neurocognitiva, y muchas veces estas escalas nos dan información muy valiosa acerca del funcionamiento intrafamiliar, más que del individuo en particular, del sistema familiar, la particular manera que tienen de explicarse aquello que les pasa. Bien. A veces pasa que creemos que estamos de acuerdo y no estamos tan de acuerdo, ¿no? Y ahí surge un problema fundamental, porque muchas veces lo que entendemos por cuantitativo, por cualitativo, no es exactamente lo mismo. Y como en toda cosa aparece la grieta, ¿no? Entonces, están quienes le dan mucha preponderancia a la información que arrojen los tests y el aspecto psicométrico de la evaluación, y quienes depositan mayor confianza en los aspectos cualitativos. Yo considero que como todo en la vida, nadie vive en los extremos del planeta, nadie vive en los polos, todos tratamos de vivir en las zonas intermedias, ¿no? Y en realidad lo que necesitamos es poder hacer una buena conjugación de estos dos datos, tanto lo psicométrico como lo cualitativo. Esta disputa viene en sí históricamente, derivado de dos grandes enfoques, un enfoque norteamericano de principios de siglo, que claramente era cuantitativo, y el enfoque más europeo, que era cualitativo. Si Luria y Kaplan ven lo que hice con sus caritas, me van a correr, pero bueno, yo a veces me distraigo haciendo estas cositas cuando armo los Power. Traigo como dos ejemplos de enfoques cualitativos, el de la Escuela Neuropsicológica Rusa, con Luria a la cabeza, y el de Kaplan, ¿no? Edith Kaplan retoma la idea de Werner de distinguir entre lo que son los resultados, cuando uno realiza una prueba, de lo que fue el proceso del resultado. Lo más interesante de Kaplan es que desarrolla todo un enfoque que se llama enfoque por procesos de Boston, donde desarrolla pautas para hacer la observación cualitativa a partir de otros instrumentos, ¿no? Entonces voy a analizar el tiempo de resolución, las estrategias compensatorias, cómo lidia con el estrés, qué tipo de error comete, qué se dice mientras hace lo que hace, ¿no? Para obtener más datos acerca de cómo la persona se regula en el medio de la actividad. Luria enfoca más hacia cómo puedo yo descubrir aquello que hace que este procesamiento neuropsicológico sea único e irrepetible. Así se estén activando las mismas zonas de la corteza, y yo lo puedo ver en una resonancia magnética. Yo sé que en cada individuo hay aspectos únicos e irrepetibles que no se dan en otro. Entonces Luria va hacia allí. Bueno, ¿cómo puedo hacer ese análisis particular? Entonces, por ejemplo, Luria, dentro de su escala DNA, del diagnóstico neuropsicológico del adulto, tiene una prueba muy parecida a esta. Este es el Ray Auditory. Este es con el listado que hizo el CONICET para adaptarlo a nuestra población, ¿no? El objetivo de la prueba es medir, conocer el funcionamiento de distintos tipos de memorias. Medimos memoria inmediata, medimos memoria con refuerzo y medimos memoria diferida, ¿no? Entonces a la persona le leemos una sola vez 15 palabras y le pedimos luego que nos diga las que recuerda, ¿sí? Supongamos que recordó 5, le digo bien, ahora te las voy a volver a decir y vos me vas a decir las que recuerdes ahora. Lo que espero es que la curva sea ascendente, ¿no? Bien, lo cierto es que aquí podemos encontrar varias situaciones. Podemos tener personas que a medida que avance la prueba se sature su umbral de memorias, y en lugar de avanzar retroceda y pierda información. Podemos tener personas muy sensibles al refuerzo, que quizás su memoria inmediata es muy encendida, pero en la medida que la reforzamos va a ir creciendo, son sensibles al refuerzo y mejoran.
tenemos personas que quizás no tienen gran mejoría en el refuerzo, pero sí mejoran notablemente a los 20 minutos de haber sucedido la prueba. Estos son los casos de personas con dificultades a nivel de procesamiento. No es que no puedan recordar, es que necesitan más tiempo para recordar. Es un pequeño detalle que a cualquier estudiante le cambia la vida si nosotros a sus docentes les podemos explicar que no puede contarte ya todo lo que sabe, que le tenés que dar unos tiempitos para que organice la información y después sí va a poder comunicar todo aquello que ha aprendido, ¿no? Nuria a esta prueba le hace una pequeña modificación. Le pide al individuo que estime su rendimiento. Entonces, después de la primera lista, le dice, ajá, te acordaste de 4. ¿Cuántas pensás que vas a poder recordar si yo te las vuelvo a decir? Veremos las expectativas que el individuo tiene de sí mismo, el nivel de autoconciencia de su propio rendimiento, y cuánto se ajusta después ese rendimiento a sus expectativas. No creo que, una más a lo mejor, no creo que me acuerde mucho, soy un desastre en la memoria. Quizás después recupera mucho más. No solo es importante para nosotros conocer ese registro personal de la estimación de rendimiento, sino que ya eso que hicimos fue una intervención clínica. Porque hicimos consciente para sí mismo las expectativas que tenía, y después veremos si condice o no condice con la realidad. Ah, pero me dijiste que no te ibas a acordar y resulta que te acordaste de 3 más. La pista de Colón está habilitado por Novillo. Julián Álvarez otra vez a la espalda de Berto. Bien, pensé que alguien quería hablar, pero no. Bien, bueno, esa es una de las sugerencias que hace Luria. Luria hace otra sugerencia, por ejemplo, seguimos hablando memorias, ¿no? Entonces, para memoria de palabras, otra de las pruebas de la batería de Nebraska es, yo te voy a decir un listado de palabras, vos tenés que tratar de recordarlas, pero te voy a pedir que hagas algún registro gráfico para acordarte. Puedes hacer un dibujo, podés escribir lo que quieras para tratar de acordarte cuál es la palabra sin escribir la palabra, ¿no? Entonces le digo playa, chino, oriental, y la persona puede hacer registros. Entonces ahí vemos cuáles son esas huellas que tiende a dejar, conociéndose a sí mismo, para recordar. ¿Y qué tan efectivas son? ¿Sí? Bien, vamos a ver nosotros acá. Acá les traigo 3 pruebas dentro del índice de velocidad de procesamiento de WIX. Ahí tengo mezclado WIX y WISE. En estas 3 pruebas nosotros vamos a obtener un puntaje que nos va a dar un dato cuantitativo, que es interesante, pero aparte de eso, nosotros tendríamos que saber qué funciones cognitivas deberían de operar para que el individuo sea eficiente en estas pruebas. Entonces, la primera, la de claves, el individuo lo que tiene que hacer es codificar. Cada número tiene un dibujo y en el menor tiempo posible tiene que poder ponerle el dibujo que le corresponde a cada uno. Por eso primero tiene que tener un buen nivel de percepción visual, ¿no? Aparte de esto, tiene que poder estimar los tiempos y lidiar con el estrés. Aparte de esto, en esta prueba particular, que es de WIX 4, si tiene buena memoria visual, le va a ir mejor. ¿Por qué? Fíjense el primer renglón. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 4, 2. Si se fijan, el 1 y el 2 aparecen muchas veces. Por lo tanto, si yo estoy atenta, tengo que estar observando cuántas veces vuelve a apañar el estímulo para completar la grilla. Tengo un dato de memoria visual, que puede ser un dato muy significativo para un niño en edad escolar que tiene que copiar mucho del pizarrón. Muchos niños que tienen dificultades en la copia de pizarrón, en realidad de base simplemente tienen un problema en memoria visual. Entonces sus pobres cuellos están todo el día subiendo y bajando del pizarrón al cuaderno, ¿no? Tanto ejercicio motor hace que copie 2 veces la misma letra, la misma palabra, porque encima tienen mala suerte y vuelven a copiar lo que ya habían copiado, y en el medio le borraron el pizarrón, ¿no? Muchos niños que tienen algunas dificultades en acceder a la ruta directa de lectura, nosotros los podemos empezar a descubrir en una prueba tan sencilla como claves de WIX 4. ¿Qué pasó con claves de WIX 4? Fue mejorada, porque es cierto, esto que tiene claves, que es muy sensible a la memoria visual, es un error para el test, porque el test debería de evaluar solo velocidad de procesamiento.
En WIS 5 ya no encontramos esa organización de números, y ya la prueba no es más sensible a memoria visual. Ahora, cuando llega un niño a la consulta con sospecha de compromiso en la adquisición de la lectoescritura, yo elijo administrar el estímulo de WIS 4 y no el de WIS 5. Porque el estímulo de WIS 4 me da más información en función de aquello que yo estoy hipotetizando. ¿Sí? Me voy a la prueba de WISE, de símbolos. Muchas veces nos pasa que dentro del mismo índice encontramos discrepancias. Supongamos, claves medio muy descendido y símbolos medio muy alto. Digo, ¿cómo puede ser si las dos evalúan velocidad de procesamiento? Dentro de la velocidad de procesamiento, claves evalúa más atención sostenida, mientras que símbolos es entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Muchas personas quedan fijadas al estímulo anterior y tildan mal. Muchas personas con autismo tienen dificultades en tildar siempre en la misma casilla, por una dificultad en la flexibilidad cognitiva. También tengo que tener en cuenta que es muy sensible la percepción visual, pero particularmente si obtengo estas diferencias de puntuaciones, tengo que apuntar, bueno, ¿qué es lo específico de cada una? Atención sostenida versus atención alternante. Es un dato muy importante. Tenemos muchas personas con dificultades de aprendizaje escolar que tienen muchas dificultades para salir y entrar rápidamente de un tema. ¿Ah? Bien. Como prueba optativa tenemos la prueba de animales. El individuo tiene que tachar lo más rápido que pueda solo los animales que ven. Como ustedes verán, el estímulo cambia totalmente. Ahora hay colores, tienen contenido figurativo, ¿no? Entonces, la persona tiene que lidiar con la capacidad de inhibir. En una estoy evaluando atención sostenida, en otro estoy evaluando alternante, y en animales particularmente la capacidad de inhibición y control motor. Ahora bien, puede pasar que aparte este individuo tiene un problema en la organización y en aspectos ejecutivos. Los que conocen la prueba saben que una primer carilla, los estímulos están desordenados y en otros están mejor organizados. Y un aspecto relevante en la observación cualitativa es ver la estrategia de resolución, de la misma manera que lo observamos, por ejemplo, en figura compleja de error. Nos da lo mismo que el individuo tacha acá, tacha allá, tacha abajo, tacha arriba, a que elija hacer un ejercicio de barrido. De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha o a la inversa, por donde veo que hay una planificación del acto motor. A nivel ejecutivo me está dando mucha información acerca del desempeño. ¿Sí? Además, yo tendría que poder indagar mejor cuáles fueron las estrategias compensatorias. Los otros días evaluaba a un estudiante de medicina que mientras completaba claves decía el 4 la T, el 5 la L, el 7 la C. Iba buscando referencias y necesitaba el autodiálogo para mantenerse atento. ¿Ah? Nosotros sabemos que el lenguaje se interioriza a los 7 años. ¿Qué estaba pasando que estaba hablando en voz alta? Estaba tan desafiado a nivel atencional que no podía inhibir y dejar de hablar. Quienes trabajan en escuelas secundarias o primarias sabrán cuántos chicos los hacen callar en las pruebas, porque si no le cuentan todo a los otros, y eso hace que no puedan rendir todo lo que podían rendir, sobre todo en áreas como matemáticas, ecuaciones, ejercicios combinados, donde el monitoreo verbal ayuda a la concentración. Yo suelo dar un ejemplo. Este trabajo sobre el habla interna, el habla privada, quienes quieran profundizarlo, está bien desarrollado por Vygotsky. Yo di el ejemplo de cuando uno a lo mejor tiene que hacer algo nuevo, te regalaron un celular nuevo, están todos contentos menos vos, porque vos estás renegando de cómo funciona esta cosa. Entonces, sin darnos cuenta, empezás a hablar en voz alta. Ah, sí, contactos, acá, ajá, contacto más. Y empiezo a decir todo lo que hago, y es porque estoy resignando energía atencional para la comprensión del dispositivo. Lo mismo ocurre en tareas de este tipo. No da igual que la persona necesite verbalizar a que no necesite verbalizar. Además, analizaremos la tolerancia al error, el tipo de error, la conciencia de error. Bien.
Esta es una de las plantillas de la prueba de matrices, por ejemplo, hablando de analizar el tipo de error. En matrices el objetivo es analizar el razonamiento lógico abstracto, ¿no? Sin contenido verbal. Y muchas veces la prueba tiene criterios de interrupción, interrumpimos la prueba después de tantas fallas consecutivas. Y a veces yo decido continuar la prueba, y no la interrumpo cuando el test dice que yo la debería de interrumpir. ¿Por qué hago esto? Porque quizás estoy observando que la mayoría de las fallas tienen que ver con cuestiones de lateralidad. A lo mejor no es que no está entendiendo, sino que está confundiendo derecha-izquierda, por ejemplo. Una cosa es que el individuo en este caso diga, a ver si tengo puntero. Sí, acá tengo el puntero. Diga que la respuesta correcta es 1. Y otra cosa muy distinta es que diga que es 2. Entre 2 y 1 hay una gran diferencia, porque los dos están de manera oblicua, pero está eligiendo mal por la orientación de lateralidad. Y en ese caso, yo puedo decir, ¿estás seguro? ¿Será 2? Y doy la posibilidad de repensar. Y quizás en esa posibilidad de repensar, me dice, no, es 3. Para el test, a nivel psicométrico, puntúa 0, ¿sí? Porque yo tengo que ser rigurosa con lo que la herramienta quiere medir. Pero para mi análisis cualitativo no es un dato menor, porque no es que realmente no logra inferir de ninguna manera el resultado, sino que tuvo una interferencia que tiene que ver más con su organización perceptiva. ¿Sí? Lo mismo veamos en esta, ¿no? Acá tiene que lidiar con la orientación y las figuras. No da igual que me diga 3 o 1 a que diga 2 o 4. Claramente, cuando confunde 1 y 3, está confundiendo en función de derecha-izquierda. Si confunde 2 o 4, no captó la lógica binaria de que hay 2 figuras jugando con la lateralidad. Y si confundiera 5, sería otro tipo de compromiso, porque aquí no es solo derecha-izquierda, sino arriba y abajo. Son variables del procesamiento perceptivo que es muy interesante que podamos analizar. Voy a avanzar. Por ejemplo, en la prueba de aritmética. La prueba de aritmética es una prueba que no es del todo fiable dentro de las escalas Wechsler, pero es muy rica cualitativamente. Quienes conocen las escalas sabrán que la pobre subprueba la van pasando de índice en índice y no la terminan de ubicar. En WIS 4 estaba en memoria de trabajo, en memoria operativa. En WIS 5 pasa a estar dentro de lo que llamamos razonamiento fluido. Lo cierto es que no es una prueba que específicamente evalúe razonamiento fluido, porque lo que andamia, el sustrato teórico del razonamiento fluido, es que son aquellas capacidades que no devienen de aspectos culturales. Y lo cierto es que aritmética está plagada de cuestiones escolares, por lo tanto, tiene mucho de cristalizado, está muy atravesada por lo verbal, no iría tan bien para fluido. Pero para quienes trabajamos con las dificultades específicas del aprendizaje escolar, nos dan muchísima información muy valiosa. Vamos a desarmarla un poquito. Vamos a pensar qué hay debajo de esta actividad. Leontief, que es uno de los compañeros de trabajo de Lurie y Vygotsky, desarrolló una tesis acerca del sentido de la actividad para que entendamos la relación entre la mente y el cerebro. ¿Sí? Cualquier actividad activa una función cognitiva particular que va a generar actividad bioeléctrica a nivel de la corteza. Entonces pensemos, estamos en la prueba de aritmética. Lo primero que llega es una información, son datos auditivos, estímulos auditivos. Yo escucho el enunciado de un problema, ¿no? En un estacionamiento habían 12 autos y llegaron 3 más. ¿Cuántos hay ahora? Entonces, lo primero que tengo que poder hacer a nivel neurocognitivo es poder escuchar el estímulo, discriminar los sonidos, interpretar las palabras, darle sentido sintáctico a eso que escuché, para luego darle un sentido morfosintáctico. Perfecto, hice todo eso.
Para poder hacer todo eso aparte, me tuve que mantener atenta, es decir, mi atención auditiva estuvo ahí trabajando, para luego poder mantener en mi memoria verbal de trabajo todo ese enunciado y empezar a operar la estrategia de resolución, para lo que voy a tener que activar contenidos de mi memoria a largo plazo. Todo eso ocurre mientras resolvemos un problema de manera oral. Si yo sé observar el funcionamiento del individuo, puedo empezar a reconocer dónde aparece la dificultad. No da lo mismo aquel que en la mitad del enunciado te dice, ¿y qué? Es decir, ya cayó su nivel atencional o la comprensión de los estímulos y ya necesita interrumpir. Aquel que recordó todo y perdió algunos datos. Aquel que recordó todos los datos pero no supo cómo operar con él. Aquel que sabiendo operar con él no tiene la información en la memoria de trabajo. En la memoria a largo plazo. ¿Me siguen hasta ahí? Estoy pensando en términos de funciones cognitivas cuando estoy frente a una actividad. No estoy solo pensando en términos de puntuaciones, porque estoy comparando ahora al sujeto consigo mismo. ¿Vamos bien? ¿Alguien que me diga si vamos bien? Sí, Moni, perfecto, perfecto. Ah, bien, bien. Bueno, lo mismo, por ejemplo, con la prueba de figuras incompletas. Esta es una prueba que está como complementaria y a mí me interesa mucho, porque es una prueba que en realidad se podría transformar rápidamente en un test de denominación rápida. Quizás algunos de ustedes tienen o manejan los test de denominación rápida, que son test de screening muy rápidos que nos permiten reconocer el nivel de fluencia, cómo se activan los nombres de las cosas. En esos test uno le muestra a las personas objetos y lo más rápido que pueda nos tiene que decir el nombre de esos objetos. A quienes estamos llegando a los 50 eso nos cuesta un poco, sobre todo cuando queremos decir los nombres de las personas rápidamente, se nos van los nombres. Se nombran objetos, se nombran colores, se nombran letras, se nombran números, y después se nombra todo mezclado. Es muy interesante, porque muchas de las dificultades del lenguaje las empezamos a pesquisar allí, ¿no? El objetivo de esta prueba dentro de la batería de WIPS es simplemente evaluar la capacidad de atender al detalle. Pero en el medio me encuentro con un individuo que empieza a decir, le falta el cosito, este de acá, y no puede decir el nombre. Señala bien, la prueba está dada como correcta en atención al detalle. Yo ya tengo un dato que está fallando la fluidez verbal y la capacidad nominativa. Imagínense a este individuo si tuviera que aprenderse la definición de fotosíntesis. Decir los integrantes de la primera Junta de Gobierno. Decir en qué año fue la Revolución de Mayo. ¿No? No es que no comprenda la Revolución de Mayo, no es que no entienda el concepto de la primera Junta de Gobierno, es que no se activan los nombres. Imagínense los niños que en lugar de sumar restan, y pensamos, ay, todavía no tiene consolidada la suma y la resta. No. Todavía no tienes consolidados los nombres con los cuales hacemos determinadas actividades. Piensen, clasificación de triángulos, fracciones, clasificación de ángulos, de palabras, ¿no? Siempre cuento un caso de una niña que me dijo que los ángulos eran agudos, rectos y esdrújulos. Bien, continuamos. Esta es una prueba a conceptos que también nos permite hacer un interesante análisis cualitativo y que en WIS 5 ya no está más. Y yo lamento mucho que no esté, pero la voy a seguir usando para los análisis cualitativos. Está bien que no esté en WIS 5 de vuelta, si tenemos una mirada psicométrica estándar, ¿sí? Es una prueba que pretende evaluar la captación de categorías semánticas a través de imágenes, ¿sí? Y estaba incluido dentro de lo que era razonamiento fluido, y mal incluido en razonamiento fluido, porque la capacidad categorial por cuestiones semánticas deviene del lenguaje, por lo tanto debería de ir más para pensamiento cristalizado, ¿sí? Para inteligencia cristalizada. Después, si alguno no conoce estos términos, me dice y los charlamos. Nosotros en WIS tenemos la prueba de semejanza, donde le decimos, ¿en qué se parece una manzana y una banana? En que las dos son frutas, perfecto. Algunos me dicen en que tienen cáscara, en que se comen, se aproximan, pero no llegan al concepto clave, son frutas.
¿En qué se parece el gato y el ratón? Que los dos se pelean, el gato persigue al ratón, los dos tienen cola, o los dos son animales. El que logra esa categoría tiene la capacidad, a través de su pensamiento verbal abstracto, de lograr hacer una inferencia semántica y categorizar y agrupar objetos. Piensen esto a nivel de pensamiento, lo que significa. Supongamos que tengo alguna persona que no le va bien en esta prueba. No me da igual decir, bueno, no logra categorizar a través de la representación verbal, a darle una ayuda con conceptos donde le doy la representación visual explícita. Digo, bueno, a ver, miremos acá. Uno de arriba tiene algo que ver con uno de abajo. ¿Cuáles son los dos que se parecen más o que se relacionan más? Este es muy desafiante porque todos son animales. Pero este y este, los dos son acuáticos, los dos son peces. ¿No? Bien, muy bien. Fíjense acá. Hay uno de arriba que tiene algo que ver con uno de abajo. Me debería decir el barco con la camioneta. Y acá aparece el otro límite de la prueba. Y es que acá también podría haber algo que tienen que ver, porque los dos están relacionados con el tránsito. Pero la prueba me da una instrucción. Y es que tiene que ser uno de arriba y uno de abajo. Cuando la prueba me da esa instrucción, deja de ser una prueba específica para evaluar categoría semántica, que pasa a ser una prueba donde también se evalúa la memoria de trabajo. Porque entonces yo tengo que acordarme de esa instrucción, de ese criterio. Muchas veces da bajo el puntaje y el individuo no es que no capta categoría semántica, el problema es que pierde el criterio. Ese es un dato cualitativo sumamente relevante. Porque ahí yo tengo un dato de memoria de trabajo que puede ser quizás una de las aristas que obstaculice su desempeño laboral, académico, cotidiano. No es el nivel representacional a nivel de pensamiento abstracto, porque eso lo logra, sino que lo que pierde son los criterios con los que tiene que operar. ¿Se entiende? Bien. Entonces, les presento a este señor. Si quieren, activen los micrófonos un ratito. ¿Qué es lo primero que piensan cuando ven esto? Si yo tomo agüita. Un elefante sentado de espaldas sobre una rama. Se va a romper la rama. Se va a romper la rama. ¿Qué más? También. En algo imposible. Ajá, es algo imposible. ¿Qué más? ¿Cómo habrá hecho para subirse? Ay, eso es lo primero que pensé yo. ¿Qué hace? ¿Qué más? ¿Qué estará mirando? ¿Qué estará esperando? Ajá. ¿Para qué se subió? Puede ser cierta soledad, aislamiento. Ajá. Piensa cómo bajarse. Lo veo un poco, a mí me da la sensación de que está como distendido, pero quizás estoy pensando ya resignado, ¿cómo me bajo de acá? Ok. Me agrada la estética de la foto. Me agrada la estética. A mí también me gusta la estética, sí. Bien, ¿saben por qué lo elegí? ¿Qué recortecito hice yo ahí? Piensen que el elefante son nuestras intervenciones clínicas. Y que el arbolito ese es nuestro soporte teórico. Me remitió allí, cuando muchas veces nuestras intervenciones están debiluchas desde lo académico, desde lo teórico. Entonces nos hemos subido a un lugar en el que después no sabemos qué hacer, nos sentimos solos, la rama se puede quebrar, las intervenciones se empiezan a tornar limitadas, empiezo a mirar y a pensar qué hago acá y para dónde voy. Y desde allí recordé algo muy viejo, una frase de Levin. No hay nada tan práctico como una buena teoría, dice Levin. Yo reemplazo el práctico, si me permite, y diría no hay nada más responsable que una buena teoría. Toda teoría va a implicar un recorte, con eso nos tenemos que amigar, porque ninguno de nosotros vamos a tener conocimiento absoluto de nada. Pero por lo menos ese recorte va a estar andamiado por la reflexión de otros, ¿no? Y no simplemente por mi juicio personal, por mi apreciación personal. De ahí lo valioso que nos detengamos
a formarnos, a dedicarle tiempo a ir instrumentando esa interpretación. Porque la rama terminamos siendo nosotros mismos. El límite de la intervención somos nosotros mismos. Dicho esto, vuelvo al recorte original. Estamos hablando de evaluación neurocognitiva. Y hablando desde ese encuadre de intervención, tenemos que ser conscientes que mal puedo hacer una evaluación neurocognitiva si no tengo una sólida teoría cognitiva que me respalde. Si no tengo una sólida teoría acerca del desarrollo neural. Si no tengo una sólida teoría acerca de cómo se da el desarrollo en el humano, en esta relación mente-cerebro. ¿Sí? Con los límites que esa teoría tiene, porque esa teoría solo me va a poder explicar este aspecto de la realidad, y no otros. En el caso que aparezcan en mi diagnóstico psicopedagógico otros agentes, quizás tenga que derivar, porque no forma parte de mi campo de expertise, ¿no? Volviendo al origen, ¿se acuerdan que decíamos? La neuropsicología era el estudio entre el cerebro, la relación entre cerebro, mente y conducta. Les propongo un modelo teórico, hay muchísimos, les propongo este, el de Morton y Fritz. Fritz es alguien que yo sigo bastante, Jutta Fritz ha hecho aportes considerables a la comprensión del desarrollo humano. Les recomiendo, creo que en uno de los Power tengo una fotito de Jutta que la estudie. Ellos van a tomar esto que venimos diciendo, ¿no? Si nosotros queremos comprender la complejidad de las relaciones entre cerebro, mente y conducta, deberíamos de poder basarnos, nuestro marco teórico debería considerar las bases anatomofuncionales para lo que necesito conocer acerca del sistema nervioso, ¿sí? Tengo que saber acerca de los procesos cognitivos que se despliegan a nivel de la mente, y para eso tendré que conocer acerca de modelos cognitivos, componentes, subcomponentes, redes y demás. Y tengo que saber acerca del comportamiento, cuál es la lógica del comportamiento, porque no lo estamos leyendo desde una mirada conductista, lo estamos leyendo desde como que el comportamiento es aquello que hace visible lo que ocurre en el plano de la mente, ¿no? Entonces, este juego que hacíamos recién, bueno, miro una tarea y analizo qué está pasando a nivel de la mente cuando hago esta actividad, ¿no? Si ustedes alguna está escribiendo en este momento, me debe estar odiando porque yo hablo rápido, y está haciendo el ejercicio de escuchar los estímulos, decodificarlos y volverlos a codificar para pasarlo por escrito, mientras toman decisiones acerca de qué es relevante y qué no es relevante, ¿no? Todo eso está pasando en su mente. Y aparte seguramente van sacando conclusiones propias, ¿no? Bien, yo tengo que saber qué es lo que hay atrás de cada uno de los actos. Y a su vez tengo que ser consciente que todo esto en el humano se va atravesado por el impacto del contexto. Y el contexto es una variable fundamental a la hora de analizar cada uno de estos planos. No existe un cerebro en burbuja, no existe una mente en burbuja, no existe un comportamiento en burbuja. No da igual que esto aparezca en este contexto, en esta situación, con estas personas. No da igual mi historia personal, mi historia en el plano de la convivencia y de los primeros aprendizajes, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que estar andamiado sólidamente. Muchas veces en la evaluación nos distraemos en lo que se llaman funciones canal. ¿Cómo está el lenguaje? ¿Cómo están las praxias? ¿Cómo está el cálculo? Y poca atención le dedicamos a las que llamamos funciones estado, que son funciones con mayor nivel de modularidad y que son las que gobiernan nuestro estado de regulación, ¿no? Los seres humanos hacemos grandes esfuerzos por mantenernos regulados. Nosotros a esta hora del día, después de haber trabajado todo el día, estamos haciendo mucho esfuerzo por mantenernos regulados. No dormirnos, no ponernos ansiosos, no ponernos inquietos. Estamos lidiando con nuestro sistema nervioso para regular un organismo que viene después de todo un día de desafío. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una evaluación neurocognitiva, antes de distraernos con las funciones canal, tengo que prestarle atención al organismo. ¿Está con el tono de activación adecuado? ¿Está con la predisposición y la motivación suficiente?
¿Su nivel atencional es la adecuada? Porque muchas veces le di el primer turno de la mañana, todavía está dormido, y en realidad lo que le está pasando es que está con bajo tono de activación, ¿no? O a lo mejor todo lo contrario, nosotros ahora quizás terminemos con muy bajito tono de activación, por lo tanto nada de lo que evaluemos va a reflejar la realidad de lo que es su perfil completo. A mí me gusta jugar con esto. Indefectiblemente lo que vemos en una sesión es solo lo que vemos en una sesión. Es la fotito de ese momento. Como mucho, puedo tratar de transformar esa foto en un video. Entonces ahí tengo que poder acompañar para encontrarme con distintos momentos de este individuo que me permita perfilar que este sería más o menos un video típico en su vida. Pero no deja de ser este video, que quizás con otra persona sería distinto, en otro contexto sería distinto, hasta incluso en otra hora del día sería distinto. ¿Ah? En esto de los límites y de los alcances de nuestras evaluaciones. A mí me gusta poner en los informes, en este momento de su vida, en la evaluación se observó, esto es lo que observé en la evaluación, quizás en otro escenario se observarían otras cosas. ¿Sí? Voy a volver acá la tengo a Jutta Fritz. Jutta Fritz nos dice, es muy complejo el análisis entre los dos componentes de ese modelo que ella nos decía, dos componentes de ese modelo, lo que son las bases anatomofuncionales y lo que es el comportamiento, ¿sí? Es muy complejo, porque ocurre que estamos hablando de seres humanos. Y en los seres humanos puede pasar esto. Un mismo déficit cerebral se puede manifestar a través de diferentes síntomas en diferentes personas. Y también puede ocurrir que un mismo síntoma puede obedecerse a distintos déficits en distintas personas. Bien. Yo puedo tener dificultades, vuelvo al ejemplo de la nominación. Puedo tener dificultades nominativas porque tengo un foco epiléptico en el lóbulo frontal y no me permite ser fluente, ¿sí? O puedo tener dificultades nominativas porque pierdo información desde mi memoria verbal a largo plazo. O puedo tener dificultades en función nominativa porque estoy distraída y no quiero hacer lo que me estás pidiendo que haga. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a introducir otro concepto, que es el concepto de neuropsicología del desarrollo. La neuropsicología del desarrollo postula que los seres humanos compartimos una misma arquitectura cognitiva que subyace a nuestro desarrollo neuropsicológico. Esto es importantísimo, porque si nosotros no tuviéramos este argumento, no habría lógica para la administración de test. No habría lógica para establecer un baremo. No habría lógica para decir, bueno, dentro del desarrollo típico se espera que un niño debería de poder quedarse sentado a tal edad. ¿Sí? Esperamos la sonrisa social a partir de los 2 o 3 meses. Esperamos respuesta a la atención conjunta a partir de los 9 o 10 meses. Si yo no tuviera ese dato normativo de que compartimos una arquitectura cognitiva, no podría ser estas hipótesis, ¿sí? Para esto, y esto nos habilita a hacernos preguntas como, ¿cómo y bajo qué condiciones vamos construyendo esa arquitectura cognitiva humana? Quienes han leído Vygotsky habrán escuchado hablar del término ontogenia, ¿no? La filogenia es el desarrollo de nuestra especie a lo largo de la historia, como especie. La ontogenia es el desarrollo de cada uno de nosotros desde nuestro nacimiento hasta la muerte. ¿Qué pasó en Mónica que se dio este desarrollo de esta manera y no de otro? ¿Por qué Mónica se dio de esta manera si Mónica vivió también con sus 2 hermanos? Y en cada uno se dio distinto, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar distintas respuestas. Y eso también tenemos que poder explicarlo. Entonces, por ejemplo, Luria nos va a hablar de la forma particular en que se va organizando nuestras funciones psicológicas superiores una vez que nacemos. Entonces va a hablar de la relevancia en el desarrollo humano del contexto social. A punto tal que se termina de modelar. ¿Alguien habló? No. Se termina de modelar nuestro sistema nervioso gracias al estímulo del ambiente.
Y eso va a ser clave para que algunas funciones se desarrollen o no. Por ejemplo, ¿por qué estamos con una generación con tanto nivel de impulsividad, de hiperactividad y desatención? Quizás porque los estímulos tempranos al que sometemos a los niños se han cambiado. ¿Por qué tenemos tantos cuadros de ansiedad? Y quizás porque el modo de vida que tenemos va modelando nuestro sistema nervioso de determinada manera. ¿Cómo y bajo qué condiciones se construye la arquitectura cognitiva? Luria nos dirá, bueno, podemos hablar de que hay áreas funcionales que cumplen con determinada tarea. Fodor nos va a hablar de módulos que cumplen con determinada tarea. Yo tengo que poder tomar decisiones. Voy a leerlo desde Fodor, voy a leerlo desde Luria. ¿Sé algo acerca de cómo impacta la edad en el desarrollo del sistema nervioso? ¿Cómo impacta una lesión cerebral temprana en un niño y qué diferencia tiene con una lesión en un adulto? ¿No? Esto de cómo las funciones cognitivas se van especializando y jerarquizando a lo largo de la vida y hace que el impacto de una noxa en un adulto sea muy puntual, muy precisa, y en un niño sea masiva. Conocí a una señora que podía escribir al dictado y no podía leer lo que escribía. ¿Cómo puede ser eso? Tuvo un ACV. El ACV fue muy focal y afectó solo el área de la lectura, pero podía escribir al dictado. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque su cerebro ya se había especializado. Y una región se ocupa de la lectura y otra muy cercana se encarga de la escritura al dictado, pero no son la misma. Entonces esta se mantuvo conservada y esta no. En un niño la misma lesión seguramente hubiese obturado el proceso de la alfabetización. ¿Vamos ahí? Ahora bien, si bien compartimos una arquitectura, me gusta esta metáfora de Camarasa, de que podríamos homologarlo a un copo de nieve, donde el copo de nieve todos los copos de nieve tienen una misma arquitectura, pero no hay dos copos de nieve, no hay dos cristales de agua iguales, porque después cada arquitectura va tomando su propia forma. Algo así pasa en el sistema nervioso humano. Compartimos una arquitectura de base, pero después para cada uno de nosotros, al igual que las huellas digitales, se va configurando de manera particular. Entonces, vuelvo al diagnóstico. Lo vamos a pensar. ¿Necesitamos pruebas psicométricas? Sí, son muy valiosas. Y las últimas que se están desarrollando tienen muy buen sustrato teórico. No están orientadas a pesquisar personas con retraso mental o sin retraso mental. Están orientadas a comprender la complejidad del funcionamiento cognitivo. ¿Alcanzan las pruebas psicométricas? No alcanzan. Necesitamos otros procedimientos específicos. Cuando hablamos de evaluación neurocognitiva necesitamos tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Lo cualitativo solo es muy riesgoso de nuestros sesgos y recortes. Es muy soberbio pensar que solo con mi mirada cualitativa puedo llegar a comprender lo que años de investigación académica van confirmando. ¿Qué tiene la academia? ¿Qué nos da la academia? Que lo que para alguien era una hipótesis, muchos otros se esforzaron por realmente comprobarlo. Si se comprueba, se confirma la hipótesis, hasta que alguien diga, muchachos, esto dejó de comprobarse, y cae la hipótesis. Eso es muy realista y muy humilde, porque muchas veces el exceso de enfoque solo cualitativo, sin un buen soporte teórico, es riesgoso. Bien, entonces, tenemos muchos instrumentos de evaluación neuropsicológica, muchas pruebas. A veces cuando hacemos supervisión, ¿y qué más tendría que tener? Bueno, antes que tener pruebas, tenés que formarte vos para saber qué querés observar y demás. Una vez que está tu formación personal, no necesitas tantas pruebas, ¿no es cierto? Es que hay muchas. Hay para elegir, pero no hay que perderse atrás de la prueba. Lo que uno tiene que tener en cuenta, algunos criterios a la hora de seleccionarlas. Tengo que detectar si la prueba es sensible para reconocer aquello que estoy tratando de indagar. Tengo que ver si condice con el motivo de la valoración que estoy haciendo. Tengo que relacionarlo con el estado cognitivo del paciente y con el tiempo disponible. Hay baterías muy interesantes que son extremadamente largas para los tiempos que tenemos.
O a veces no necesitamos exponer al individuo a tanto escaneo, parece a veces, con lo riesgoso que eso significa, cuando quizás con otra herramienta podría cumplir la misma función. Tenemos que ser muy conscientes que ninguna intervención es inocua. Todas dejan su impacto. Y uno incluso también tiene que elegir con qué impresión quiero que se vaya esta persona de aquí. A veces yo insisto mucho en que tiene que, aparte de ser consciente del proceso en el que está trabajando, tiene que poder reconocer principalmente cuáles son los recursos con los que sí cuenta. Y no solo exponerlo a aquello que no cuenta. El otro, cuando lo exponemos a determinadas actividades, sabe qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Que a ninguno de nosotros nos gustaría pasar 45 minutos haciendo cosas que no nos salen, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar mucho a qué situaciones exponemos al individuo, porque es una situación de autorreconocimiento, ¿no? Me reconozco en esto que hago de determinada manera. Bien. Entonces, existen muchos test de screening que son muy operativos porque rápidamente nos pueden dar una idea de si hay o no hay compromiso y me puede evitar la situación de tener que sí o sí transitar una evaluación más compleja. Yo a veces, sobre todo cuando hablamos de compromisos en el desarrollo, aconsejo mucho antes de invitar a la familia a hacer evaluaciones que movilizan mucho por la finalidad de la evaluación, hacer un buen screening, una buena hipótesis diagnóstica, a ver si realmente es necesario que esta familia transite por esa situación. Supongamos que sí es necesario. Luego están distintas modalidades. Tenemos lo que se llaman evaluaciones fijadas, que son evaluaciones que se administran enteras, y lo que se llama la evaluación flexible. Yo soy más partidaria de la evaluación flexible porque uno puede ir monitoreando, bueno, qué es necesario que evaluemos y qué no es necesario que evaluemos. Muchas veces, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo si pienso a WIS como una evaluación neuropsicológica, ¿no? Muchas veces en lugar de tomar vocabulario, cuando veo que el desempeño en semejanza fue muy bueno, opto por a lo mejor indagar más la memoria a largo plazo, más que la comunicación verbal, porque ya la pude ver incluso en la manera en que la persona se comunica conmigo, ¿no? En LEE, por ejemplo, si conocen... Perdón, Moni, sí. una pregunta acá en el chat. Hay una pregunta, sí. ¿Qué pruebas de screening aplicás en niños? Dice Daniela. Mira, hay muchas pruebas de screening. Una, por ejemplo, el test de denominación rápida es un buen screening. Yo uso mucho las pruebas, por ejemplo, para lectoescritura, las pruebas complementarias del LEE, que justo iba a comentar esto. Hago una selección de pruebas de WIX y lo uso como screening, y uso algunas pruebas de INECO también para screening. Que hay pequeñas pruebitas de memoria verbal que son 3 segundos y ya puedo tener un pantallazo del funcionamiento. Y me dice, bueno, ¿será necesario o no será necesario que profundice? Les comento estas del LEE, por ejemplo. La batería del LEE es una batería muy interesante para evaluar los procesos lectores. Ahí ya me fui, si todavía recuerdan el modelo que les presenté, el que hablábamos de las cuestiones neuroanatómicas, las cuestiones cognitivas y las cuestiones comportamentales, me fui a evaluar procesos, ¿no? Tengo una dificultad en la lectoescritura y quiero evaluar procesos lectores. Es una batería muy interesante porque está hecha con población argentina, para población argentina, por investigadores argentinos. Algunos le dicen el LEE y a mí me enoja mucho porque lo quiero nombrar como en inglés y es lo más argentino que tenemos. La prueba LEE, la batería LEE. Tiene una progresión, si ustedes analizan las actividades, están desde los procesos más bajos a los procesos más altos. Y a veces solo por un criterio de edad seleccionamos mal las pruebas, cuando las seleccionamos. Porque a veces la usamos como una evaluación fijada y le tomo todo lo que la batería propone. No es necesario tomar todo. Con menos puedo reconocer más. Supongamos, motivo de consulta, un niño de 5º grado que todavía el nivel lector no es bueno. ¿Para qué lo voy a llevar a leer textos? Correspondería, y es más, algunos dirán, no, porque lees hasta 5º grado, deberías de tomarle otra.
Lo primero que yo quiero indagar es el piso, no el techo. Por lo tanto, siempre ante la duda, tomo una evaluación de una edad inferior antes que de una edad superior, porque estamos buscando el piso, que es lo que sí puede. Bien. Voy a empezar por los procesos lectores a nivel textual que implican inferencia. No. Lo primero que voy a hacer a modo de screening es administrar segmentación fonémica. ¿Cuáles son las letras o los sonidos de la palabra ramo? ¿Los puede decir? Puede decir R, A, M, O, o puede decir R, A, M, O. Perfecto. ¿Logra hacer toda la segmentación fonémica? Listo. Estoy lista para pasar a nivel palabra. ¿Logro una buena decodificación de palabras conocidas y no conocidas? Listo. Puedo pasar a nivel oracional. ¿Logro a nivel oracional? Puedo pasar recién ahí a texto. Si yo les pongo a lectura de texto y el individuo todavía ni siquiera reconoce los sonidos de las palabras, lo estoy exponiendo a una situación que va a dejar huellas profundas en su autoconcepto. Ella sabe que no sabe leer y está quedando expuesto delante mío, cuando yo con una actividad mucho menor, mucho más amigable, podría evaluar lo mismo e inferir lo mismo. Pero para esto yo tengo que saber acerca del desarrollo de los procesos lectores. ¿Sí? Bien, avance un poquito. Moni, deberíamos ir tratando Cerrando. para no irnos tanto del tiempo. Perfecto. Voy a ir rápido, que quiero dejar un último concepto, esto ya lo dije. Gracias. Que bajo. Perfecto. Esto lo fui diciendo. Si no lo hago sin el power. Les quería, acá. La finalidad de la evaluación neurocognitiva psicopedagógica es reconocer el potencial de aprendizaje que motoriza el desarrollo. Cuando sospecho, recuerden que dije al inicio, que hay un compromiso de base neurocognitivo, no cuando sospecho otro tipo de compromisos. ¿Sí? Entonces, me voy a ir al último ítem de estos. Mi tarea fundamental es reconocer las funciones para aprender. Y una gran herramienta para esto es la evaluación dinámica. La evaluación dinámica deviene de Feberte, que es un continuador de Vygotsky, que desarrolla conceptos acerca de la modificabilidad estructural y el aprendizaje mediado. ¿Qué es esto de la modificabilidad estructural? Nuestros aprendizajes generan cambios neuroanatómicos en nuestro sistema nervioso. Nosotros sabemos que esa arquitectura de la que hablábamos hoy se termina de constituir con la sucesión de experiencias de aprendizaje. De ahí que no da igual el tipo de mediación que usemos en las escuelas, de ahí a que no da igual los tiempos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza que empleemos. De ahí la relevancia del asesoramiento psicopedagógico en las tareas escolares, que a veces tenemos algunos prejuicios, porque tenemos mucho miedo que nos confundan con la maestrita particular. Y una cosa es saber mucho acerca de cómo se andamian los aprendizajes escolares en el desarrollo neurocognitivo, que terminará siendo tareitas escolares, pero será tema para otro cantar. Decíamos hoy al principio, el contexto es relevante, ¿recuerdan? La evaluación dinámica tiene muy en cuenta el contexto en el cual ocurre la evaluación. ¿Sí? Deja de ser una situación de evaluación para transformarse en una situación de aprendizaje. Entonces no le tengo miedo a dar ayudas o a hacer modelados para que el otro pueda hacer un poquito más. ¿Sí? Porque lo que voy a tratar de descubrir es con qué modelado o con qué mediación sí logra aquello que no logra solo. ¿No? Zona de desarrollo próximo, desarrollo potencial y desarrollo real. Cuando yo evalúo sin dar ayuda, estoy evaluando desarrollo real. Pero cuando yo empiezo a probar con qué ayuda sí se motoriza, estoy evaluando desarrollo potencial. Y para el trabajo en el aula, conocer acerca de las posibilidades de aprendizaje de mis alumnos es mucho más relevante que conocer acerca de su desarrollo real. Que hoy no sepa leer no me interesa para nada. Me interesa saber bajo qué condiciones sí podría leer. Me quedé cortita con el tiempo porque les iba a dar el ejemplo de la lectoescritura haciendo este correlato, pero bueno,
cerramos acá, ¿les parece? ¿Querés hacerlo rapidito? No sé cuánto tiempo Es puedes. es medio larguito, me falló la estimación. Es medio largo, sí, sí, sí. Bueno, quedará pendiente y será la excusa para un nuevo, para un nuevo encuentro. Bueno, a ver si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Quieren que deje de compartir así nos vemos mejor? Bueno, podría ser. Dale. Después les iba a dejar una bibliografía de lectura. Ah, genial. Bajo rápido, así por si le quieren sacar captura. Claro. Una Ahí voy, fotito a la pantalla. Ya llegó. Ahí, ya llegó. Acá hay una pregunta de Daniela Moni, mientras tanto. Dice, ¿usás esta evaluación en instancias para ámbitos laborales? Sí, porque en realidad mi formación original es en ámbitos laborales. Y aprendí Entonces, perdón, iba a preguntar si vos lo haces esto, por ejemplo, como viste que en lo laboral lo podés evaluar para selección de personal, pero también podés hacer evaluaciones como de medio tiempo, digamos, en adultos jóvenes. O también yo lo que me planteo es la evaluación, viste que ahora la gente, digamos, se jubila pero sigue trabajando, evaluaciones en estas instancias. ¿Trabajás desde esta perspectiva con eso? Sí, mira, te cuento, Daniela, lo empecé a trabajar cuando recién me recibí. Yo trabajé en lo que fue el proceso de privatización de Telecom Entel, donde había que hacer una gran reconversión de personal para acomodarlo a las nuevas tecnologías, y allí aprendí la importancia del potencial de aprendizaje. Mirá dónde lo aprendí. Trabajando con una consultora francesa, donde lo que se indagaba era más el perfil de aprendizaje y las potencialidades en función del perfil cognitivo. En función de eso se diseñaban las capacitaciones y se redistribuían las funciones. Porque lo que puede ser una patología para algunos, supongamos, un trastorno obsesivo-compulsivo. Estoy haciendo una selección de personal y encuentro a alguien con un perfil obsesivo-compulsivo. Esto sería un gran administrativo. Depende cómo oriento esa característica y le saco la connotación negativa, es hacia dónde encuentra la funcionalidad. Rescatar la potencialidad de la persona, exacto. Sí, aparte lo planteo como una salida laboral para la psicopedagogía también al ámbito. Claro, desde ya. Gracias, Daniela. Gracias. ¿Esa sería la bibliografía, Moni? Sí, recién pasé, es alguito. Tengo algunas cosas digitalizadas, que si alguno después quiere, podemos hacer una carpetita en Drive. No tuve tiempo para subirles todo, pero más o menos ahí tienen algo. El texto de Vygotsky está primero porque debe de ir primero. En ese orden. Sí, sí. Después, por ejemplo, acá. Estos 3 libros son muy interesantes. En estos aparece Víctor Fell, que es un neurólogo argentino formado en la Escuela Neuropsicológica Sociocultural, que es uno de los creadores del Procálculo, que es un test también argentino, hecho con mucho contenido sociocultural, es muy interesante Procálculo. Bueno, Víctor Fell, si lo escuchan o lo ven por ahí, no tiene desperdicio, si lo leen. Bien. Después, estos son más, con un perfil más sociocultural, y después tienen otros que son más neuro, si quieren, pero que nos ayudan para entender bien, comprender bien el sistema nervioso. Acá Nancy dice, excelente propuesta de disertación, muchas gracias, se compartirá material. Bueno, podemos ver después, quedando en contacto con Moni, a ver cómo podemos hacer para hacerles llegar un poco todas estas sugerencias. A ver si hay alguna otra pregunta, aprovechando la Moni. Dejo de compartir, así nos vemos. Gracias, Moni, dice Gisela Barberio, una genia como siempre. Sí, sí. Muchas gracias al colegio por este espacio. Moni, una genia como siempre, dice Sofía.
Lo que pasa es que hay gente que me quiere acá. Claro. Familia. Vos trajiste toda la hinchada. Me parece. Muchas gracias, profe. Linda charla. Gracias, José. Muchas gracias, Moni. Muy interesante, gracias al colegio. No conocía a Mónica, dice Daniela. Excelente ponencia. La verdad, muy interesante y excelente tu aporte. La mejor como siempre. Yo me quedé con esto, ¿no? De lo importante de, bueno, tener en cuenta el contexto y desmitificar eso que por ahí a lo mejor allá atrás en el tiempo, cuando recibimos nuestra formación, del no a la mediación del administrador en las baterías de test, ¿no? No se podía intervenir para nada y era un registro frío de cada respuesta. Y lo importante de esto, ¿no? De mediar como para tratar de sacar lo mejor de la persona. Me parece que hace mucho más humana la prueba, ¿no? Los resultados, la enriquece mucho más. Eso me quedé con eso, ¿no? Con otra mirada y me pareció importantísimo. Que yo creo, Inés, que es el autoengaño de pensar que no intervenimos. No hay forma de no intervenir. Exacto. No hay forma de no intervenir. Entonces uno tiene que decidir, ¿no? Estratégica y humanamente, cuál sería la mejor intervención. Y aparte de esto, no hay forma de sacar una foto que no se te mueva en esto, porque estamos vivos. Entonces, ¿no? Bien. Eso me pareció, es lo que me quedó a mí, ¿no? Lo que rescato. Gracias. Bueno, preguntas se ve que no hay. ¿No hay preguntas? ¿O comentarios? O comentarios, algo que haya quedado pendiente. ¿Para cuándo otra, dicen? Pero me quedó la mitad, pues Gise, después si querés. Claro, por eso es la excusa para el reencuentro. Bueno, ya podemos ir agendando entonces. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Quién es? Sí, soy Nancy, recién había hecho un comentario. Nancy. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de poder asistir a este tipo de propuesta. Soy licenciada en psicopedagogía, soy de la provincia de Salta, al norte. ¡Qué lindo! Bueno, agradezco esta posibilidad de poder dejarme participar. Muy interesante, que quizás el tiempo ya nos quedó muy corto, y digamos que lo provechoso y lo productivo que fue esta charla ya nos quedó corto. Quería saber si hay alguna propuesta sobre psicopedagogía laboral. ¿Por qué rescato esto? Porque me quedé cuando se hacen las evaluaciones y tratamos de sacar la connotación negativa del paciente para poder plantearnos del lado positivo. Yo trabajo en un hospital y estoy tratando de poder insertarme en el área de recursos humanos, que es una, digamos, de nuestros ámbitos. Y bueno, quería saber si hay algún tipo de propuesta para poder hacer esto, cuando dijo de cómo podemos sacar el perfil de un agente, justamente lo primero que el ejemplo puede ser un administrativo. ¿Por qué? Porque todo lo reglamentario en cuanto a organización del material, de los papeles que se presentan, realmente, exacto, lo organiza muy bien. Entonces quería consultar si hay algún tipo de propuestas de estas capacitaciones que son muy productivas, y agradezco nuevamente, sobre psicopedagogía laboral. O si la profe tiene algún tipo de material. Consultaba también si se puede seguirlas en redes sociales. Seguirme a mí va a ser un poco aburrido, porque no soy muy activa en las redes sociales. Mi formación ya es viejita con respecto al tema, te puedo compartir lo que recibí en ese momento. Tenemos colegas en Santa Fe que se dedican a lo laboral actualmente,
Y quizás ahí te podríamos vincular con ellos. Y el año pasado hubo Ujú. también una capacitación en relación a la temática, pero bueno, se puede agendar y tener en cuenta, por supuesto, desde ya. Desde ya. Genial. Y es más, insisto, una segunda o una continuidad de esta propuesta está fascinante, la verdad. Le agradezco muchísimo. Ay, Gracias, Lobo. me atrevo, hay una, acá están hablando de que en Córdoba hay una capacitación. La UCA de Buenos Aires, lo que pasa es que no sé si es a distancia, tiene un posgrado en psicopedagogía laboral. Muchas Está gracias. muy orientado a recursos humanos. Yo sé un poco del tema, está muy orientado a recursos humanos. Daniela, sí. Y yo estoy haciendo una licenciatura en la Universidad General de Rosario, donde tuvimos una cátedra de psicopedagogía laboral también bastante interesante. No hay bibliografía específica. Está Sara, Dana y Hernández y un poco que se termina. Exacto. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Daniela. Hay otra pregunta, Moni. Dice, ¿qué evaluaciones sugerís para deterioro cognitivo en adultos? Bien, a mí me gustan mucho las escalas Wechsler, así que Y4 lo uso mucho, pero también uso las pruebas de INECO, el ACE y el Frontal Screening de INECO, la BAMFE también, es una escala que adaptada se puede usar bien. Y después, cuando hablábamos de batería flexible, yo les decía que yo las usaba mucho, la batería flexible es algo que diseñas vos con las herramientas que tenés. Entonces, por ejemplo, uso mucho TOMAL como batería para evaluar memorias, y voy seleccionando qué pruebas de TOMAL. Para poder hacer eso a nivel psicométrico tenés que saber algo de puntuaciones para después homologar las puntuaciones. Si no sabes de puntuaciones tenés que tener mucha formación para hacerlo cualitativo. Y en adulto es complejo el cualitativo. Pero bueno, ahí hay varias. Las capacitaciones online de INECO son buenas, son muy introductorias, pero son buenas. Yo los que recomiendo después, eso necesita profundidad, eso es como para empezar a escuchar hablar del tema, está bien, después necesita más estudio. Estefanía dice, podés buscar en Instagram Grupo Acción. Ahí está la fecha y la propuesta. No sé, a lo mejor en respuesta, a lo mejor a lo de psicopedagogía laboral. Desconozco eso. Del Colegio de Córdoba. Sí, sí, bien. Ahí dice. Bien. Bien, gracias, Estefanía. Bueno, a ver si hay algún otro aporte, pregunta. Muchos pedidos de que haya una continuidad, Mónica, así que... Miren que a mí me gusta, Colóngano no hace, gracias. Eso es importantísimo, listo. Ya estamos muy bien. El broche de oro para la charla, entonces. Ahora no viene más nadie a la próxima charla porque ya... Gracias, Gisela, muy bien. Esos datos son importantes. Bueno, no sé, nos despedimos. Sole, ¿qué les parece? Dice, pueden escribir acá, Ethel, bien. Esa fui yo. Si quieren aprovechar escribir el Gmail, los copiamos y bueno, hacemos quienes estén interesadas en recibir el material o hacer una carpeta. Ahí está, perfecto. Ethel es más tecnológica, muy bien. Sí. Lo que les voy a subir es algunos libros que los tengo digitalizados y mucho paper, porque hoy la lectura académica, la actualización académica va mucho atrás de las publicaciones en revistas con referato, que nos dan más seguridad de que es fiable. Así que bueno, les voy a subir algo de eso. Bárbaro, bárbaro lo del Gmail, Ethel. Bárbaro que se te ocurrió. Armamos y mandamos después. Armamos, digo yo. Bueno, no sé, los que saben más arman. Pero bueno. La verdad que la tecnología ayuda y mucho. Mientras tanto, a ver si hay alguna otra pregunta, alguna duda. No, ya vienen todos los correos, me parece. Sí, buenísimo. Bueno. Bien.
Ahí preguntan, ¿van a subir el encuentro? Juli, vos que sos la especialista, ¿querés responder? Porque... Sí, lo estamos grabando con la intención de poder subirlo al canal de YouTube del colegio. Bárbaro. Yo creo que todos recibieron por mail la invitación para unirse a Zoom, y ahí también estaba el link del canal de YouTube del colegio. Entonces a través de ese link van a poder entrar al canal de YouTube. Lo vamos a subir seguro en estos días, sí. Lo estamos grabando con esa intención. Bárbaro, gracias. Bueno, cerramos. Ethel, Juli, Rubí, ¿querés hacer el cierre? Despedir a Mónica. Sole, ¿qué les parece? Y ya, desde ya agradecerle a Moni su claridad conceptual, la calidez en la transmisión, que no es un detalle menor, ¿no? Y bueno, a todos los participantes que hayan estado tan atentos, tan gustosos, y que hayan disfrutado de esta propuesta. Y bueno, eso de quedarse con deseos de más es un buen aliciente para seguir aprendiendo. Habla bien. Habla bien del bueno. trabajo, Moni, que realizaste. Está bueno, por supuesto. Y a vos, Moni, agradecerte muchísimo tu trabajo, tu lucidez, tu ponencia, siendo ya las 9 de la noche, casi Después habiendo de trabajado más de 12 horas. Y bueno, nos volvemos a encontrar en estos espacios, ¿sí? Desde ya. Y a todos los que se han sumado, y también, como cierre de una jornada laboral seguramente, o de estudio intensa, bueno, que se hayan quedado hasta lo último, y haciendo aportes, escuchándonos, me parece también muy, muy valioso, muy importante. Así que bueno, nos despedimos acá. Buenas noches, que descansen, y buena jornada laboral mañana, la última de la semana. La última, descansa. Gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Mónica. Hasta luego.